Toca ya abrir nuestra tertulia quincenal de humanidades que llega a Islandia gracias a la generosidad de Eusko Ikaskuntza. En vísperas del Día de Difuntos, jornada que nos recuerda el destino al que estamos abocados todos los seres humanos, vamos a tertuliar no tanto sobre la muerte, cuanto sobre el deseo de no morir del todo, una obsesión del ser humano desde sus orígenes. Nuestro invitado ha escrito un libro sobre el afán de inmortalidad y las diferentes estrategias para conseguirlo, una especie de memento non mori, repleto de referencias y de jugosas noticias sacadas de la literatura, el arte, la filosofía, la ciencia o la religión. Ya está presto nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza para presentar a nuestro invitado, Juan Aguirre, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Félix y ¿qué Quique. tal? Muy buenas tardes. Muy buenas Bienvenido. tardes. Muchísimas gracias. Pues Hoy aquí estoy. Nos presentas a un viejo conocido. Efectivamente, un viejo conocido de esta casa, que es Javier Mina. Arratsaldeon, Javier. Arratsaldeon. Hola Javier, bienvenido a Islandia. Licenciado en Literatura Comparada por la Universidad de la Sorbona, autor de una pues, muy amplísima obra literaria que abarca tanto el ensayo como la novela, que ha sido además galardonado con muchos premios y efectivamente ya nos ha visitado en Islandia en anteriores ocasiones en el espacio de Eusko Ikaskuntza para hablar sobre sus producciones librescas, y hoy para que lo hace otra vez para que charlemos sobre este último libro que lleva por título En busca de la inmortalidad, radiografía de un sueño. Si te parece, Javier, podemos empezar hablando del asunto de rabiosísima actualidad. Me refiero a la práctica de trajinar con cadáveres de un sitio a otro, una tradición española desde tiempos de Felipe el Hermoso hasta Franco, pasando por Goya, Primo de Rivera y cuantos fueron llevados por fuerza o de grado al Valle de los Caídos. ¿Hasta qué punto esto puede verse como una modalidad de inmortalidad? Llamémosle de inmortalidad itinerante. Que hay mucha guasa, ¿eh? Bueno, yo creo que hay un par de cosas que no sé, que el legislador no se ha dado cuenta, y es que una, pues la han hecho más inmortal a Franco desde que han empezado a desenterrarlo, porque antes era pues alguien que yacía ya en el polvo y en la memoria de algunos, y ahora no. Y luego la otra es que a quién se le ocurre, por Dios, llevarlo en un helicóptero como si fuera a ascender a los cielos, lo cual me parece no también te puedes imaginar, un disparate. Javier, la cantidad de memes que han hecho con esto del helicóptero ya, Seguro. o sea, ahora en las redes sociales. Pues seguro. Sí. A mí esto me recuerda a lo que dices, Javier, aquel diálogo de Sin aliento de Godard, donde le pregunta a un personaje, ¿cuál es su principal ambición en la vida? Y contesta, volverme inmortal y entonces morir. A Franco, pues igual conseguimos, de que al fin ya, después de tantos años de inmortalidad, ya definitivamente. En fin, es mucho esperar eso. Bueno, en las primeras páginas del libro hablas del surgimiento de la idea de inmortalidad como de un acto de rebeldía del ser humano. En todo caso, una rebeldía un tanto melancólica, evidentemente, ¿no? A ver, explícanos esto, sí. Bueno, es que resulta muy curioso observar que por ahora, vamos, hasta que se descubra otra, la primera obra literaria que tenemos, que tiene la humanidad, que es el poema de Gilgamesh. Ahí el rey Gilgamesh, que tiene un amigo con el que hace, pues lleva sus andanzas y sus cosas, sus empresas, de repente se muere el amigo y él empieza a reflexionar sobre qué es eso de morirse y no quiere. Sabe que su religión depara un destino muy, muy burdo, torpe, oscuro a los muertos, allá bajo tierra, pero sin memoria, sin nada. Bueno, y el caso es que eso no le parece bien, entonces parte en busca de algo que le depare la inmortalidad, porque hay un ser humano vivo que se libró del diluvio, vamos, ese que luego recoge la Biblia, vamos, pues está en esa literatura, ¿no? Y entonces consigue una planta, pero se la roba una serpiente que también tiene unas ciertas connotaciones para nuestra cultura, y ve que no va a poder ser inmortal, entonces, y ahí está lo bueno del poema, asume su mortalidad. Dice, bueno, pues mi condición es la de ser mortal, ahora bien, de mí, ¿qué va a perdurar? La ciudad que yo he hecho, con sus hermosas murallas, sus paseos, sus palacios, etcétera. Y me parece que es bastante bonito. Oye, el capítulo que dedicas a las visiones del paraíso y del infierno a lo largo de la historia parece dar razón a Borges y Bioy Casares cuando aseguraban que la inmortalidad es una de las más fructíferas inspiraciones para la literatura fantástica. ¿Compartes esta opinión? Pues sí, sí, algo de literatura fantástica y ciencia ficción. Hombre, hay mucho por ahí. Hay una literatura medieval muy bonita que se hacen unos viajes de los visionarios, ¿no? O sea, gente que se supone que ha tenido una experiencia de estas ahora, de estas que están de moda, ¿no? Como extrasensorial o algo de eso, y ha visitado
el cielo, generalmente, el infierno algunos de pasada, y el purgatorio todavía no, porque todavía no tenía mucha realidad. O sea, eso hasta siglo XVI más o menos no se asienta, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy pintoresco ver cómo, qué experiencias traen de aquello. Y luego, claro, luego la moralina es que, bueno, visto lo bonito del cielo, intuido, visto lo que pasa en el infierno, hay que ser bueno, porque si no, la cosa se pone muy mal. Y oye, de todo caso da para mucho, desde luego, como se ve en tu libro, para el tema paraíso y el infierno da para muchísimo. Para mucho, sí. Oye, también otro tema que da para mucho es el de la inmortalidad científica, que es una cosa que ahora se lleva bastante y al cual también le dedicas un capítulo bastante amplio, que yo leyéndolo pues me he acordado de aquella canción de Lennon que le dedicó a su hijo, que se titula Beautiful Boy, que decía aquella frase que se ha hecho famosa de la vida es lo que te pasa mientras haces planes para otra cosa. Bueno, pues hay mucha gente que hoy esa otra cosa para la que hace planes es la inmortalidad científica, la criogenización y todas esas cosas en las que se está invirtiendo cantidades de dinero fabulosas. Sí, bueno, también resulta curioso, ¿no?, que también eso ocurra en la historia atrás, es decir, pues el emperador Qing, aquel de la primera dinastía china, que es la que unificó la China, y bueno, que murió acompañado de sus guerreros y demás, bueno, pues antes... Famosos terracotas. Exactamente, antes de morir, él quería la inmortalidad, pero entonces sus médicos, no nadie ahí ajeno, ningún brujo ni nada, sus médicos le recomendaron una pócima a base de mercurio, que es lo que le mató. Qué bueno. Entonces, quiero decir, eso por un lado. Luego, digamos, saltos así en el tiempo. Se ha querido revivir a los muertos con choques eléctricos, ¿no? A partir de la rana esa que mueve la pata, pues se ha querido esto, la galvanización que se llama. Luego la criogenización, efectivamente. Y que todavía eso sí está en vigor, que también, bueno, empezó mal, porque empezó con una chapuza. Los primeros voluntarios o deseosos de inmortalidad también acabaron en el vertedero porque no había fondos para mantener el frío, claro. Y acabaron, bueno, pues ahí en una mortalidad menos honrosa de la que hubieran deseado, ¿no? Uh-huh. Y luego está la última generación, es que se puede conseguir esto o bien a base de trasplante del cerebro a la cubeta, famosa cubeta. Eso es, o una máquina y eso, ¿no? Porque suponiendo que, bueno, pues que lo que tenemos en el cerebro y lo que somos es pura información, ¿no? Mm. Y entonces, claro, pues eso tampoco parece muy viable, por más que lo estén vendiendo, porque no somos pura información, hay sensaciones, etcétera, ¿no? Y eso lo da también el cuerpo. Mm. Nos quedan los zombies y los vampiros, pero efectivamente también ahí están también. Un camino un poco complicado. No, también aparecen en el libro. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pero tú dedicas en la segunda parte un buen trozo a lo que denominas inmortalidad vicaria. ¿Qué tipo de inmortalidad es esa? Bueno, pues mira, hay una que es la canónica, que es la que se ha ido estudiando antes. Yo la vicaria considero aquella que se persigue no como persona, no en tanto que ser entero que traspasa los siglos, ¿no?, sino a través o bien de la descendencia, del nombre, la gloria, y luego pues cosas como la nación, el saberse de una nación inmortal pues también hace bastante. Luego, pues bueno, pues el poder entrar estar en las bibliotecas o en los museos también hace que el nombre de uno perdure ahí, ¿no? Entonces hay, pues eso, una especie de inmortalidad que es vicaria, no es como la otra, y si la otra se revela inviable, esta parece que siempre es viable. Entonces hay mucha lucha y mucho codazo para poder destacar en diferentes ámbitos y poder estar ahí manteniendo un nombre por los siglos de los siglos. Javier, esta inmortalidad por procuración de la que hablas no deja de ser una inmortalidad de segunda división. De hecho, Unamuno, que por cierto parece revivido estos últimos tiempos, dijo una cosa muy interesante, decía, ¿cuántos pobres mortales inmortales darían esa inmortalidad del nombre y de la fama por un beso en toda la boca? Efectivamente. Yo, fíjate, de manera menos poética, mi padre solía decir, cuando alguna comida modesta, una familia modesta, pero le gustaba esa comida, decía, ¿quién lo pillara 3 días después de morir? Qué bueno. Sí. Hoy es muy atinado el análisis que haces de las bibliotecas y museos como taxis
nacionales para la inmortalidad, porque efectivamente el afán por acumular parece que es un síntoma de esta pulsión, ¿no? Sí, bueno, claro, efectivamente, claro, eso que empezó, digamos, sí, las bibliotecas nacionales, los museos nacionales, claro, es una construcción tardía, ¿no? Del siglo XVIII, los primeritos hacia aquí, ¿no? Antes también existía eso de manera privada, es decir, quien quería ser con sus objetos o como sus objetos también, ¿no? Y acumularlos y verse reflejado en ellos. Bueno, de hecho, el emperador aquel chino del que hemos hablado no solo se enterró con soldados, sino con todo el horizonte cultural de su momento, ¿no? O sea, todo lo que había por ahí. Y no solo él, porque luego yo he estado viendo alguna tumba por ahí también en Cantón y también está todo allá, ¿no? Y entonces sí, efectivamente, luego lo que pasa es que cuando eso deja de ser individual y pasa a lo colectivo, pues hombre, pues la gente también hace el que está directamente representado allá, pues se sentirá muy inmortal, o se sintió en el momento que lo eligieron, y si es post-mortem, pues no habría sentido nada. Pero luego los que lo visitan, o los usuarios de todo eso, también se sienten un poco representados allá adentro, ¿no? Es decir, claro, de ahí las colas esas del Prado, me imagino que no solo son por mera curiosidad, sino también por sentirse de algún modo actores en aquello, partícipes y recibiendo un poco de aquellas esencias, ¿no? Javier Mina, que es escritor experto en inmortalidades, ¿cómo se imagina la propia inmortalidad? ¿Podía ser una biblioteca inmensa como aquel ya del Paraíso de Gastón Bachelard? El mismo Borges también soñaba con la biblioteca infinita. Uy, bueno, no me parece mal esa, pero yo sería más de reality show. Es decir, sí, a mí lo que me gustaría es poder, no de manera del mirón, ¿no? Pero sí poder saber de esos enigmas de la historia, todo lo que había ocurrido por ahí, eso sí me gustaría, ¿no? Es decir, bueno, la maja desnuda, la maja vestida, ¿quiénes eran? ¿Cómo se pintó eso? Bueno, y como eso, muchas cosas más, ¿no? Entonces, ser un poco, pues eso, ¿no? Un poco porterillo de tener un observatorio general efectivamente, sobre la historia, incluso el futuro, que estaría muy bien claro, conocerlo. Eso que todavía no hemos conocido estaría fenomenal. Yo esto lo definiría como un paraíso panóptico. Juan, recuérdanos el título del libro. El título del libro es En busca de la inmortalidad, radiografía de un sueño, de Javier Mina, y lo ha publicado la editorial Berenice. Y yo creo que esta conversación podríamos cerrar con las últimas palabras de Rabelais, que en su lecho de muerte dijo: que baje el telón, la farsa ha terminado. Qué bueno, pues se bien, acabó. Pues Javier, se acabó Juan, la farsa. abrazos. Hablamos en otro momento. Hasta luego. Abur.